Esto es Bolivia Web TV, al alcance del mundo. A continuación, Bolivia Web TV presenta Bolivia News. Hola amigos internautas, bienvenidos a Bolivia News, tu encuentro con las noticias de Bolivia para el mundo. Hoy, como todos los días, les vamos a mostrar las noticias más sobresalientes que tiene nuestro país. En la tierra, donde selva y agua crean un ambiente maravilloso, existe un lugar mágico por descubrir. Puedes verlo, puedes sentirlo, puedes tenerlo. Los lagos Lodge, naturaleza, descanso, aventura y diversión. Los lagos Lodge, más que un hotel, un paraíso en la Amazonía boliviana. Y el caso de extorsión y corrupción continúa siendo noticia en nuestro país. La jueza Gentile otorgó detención domiciliaria a Jacob Streicher. La jueza Eneas Gentile determinó la mañana de este martes la detención domiciliaria y una fianza de 100.000 bolivianos para el ciudadano estadounidense Jacob Streicher tras 18 meses y 13 días en su reclusión en el penal de Palmasola. Al finalizar la audiencia, Streicher fue trasladado a la clínica INCOR, donde recibe atención médica desde hace 2 semanas en medio de un fuerte dispositivo de seguridad. El abogado del estadounidense Jimmy Montaño afirmó que la fianza será pagada en los próximos minutos y en los próximos días se apelará a la justicia para conseguir la libertad plena del empresario norteamericano acusado de presuntos delitos de legitimación de ganancias ilícitas y organización criminal. Streicher denunció al gobierno del presidente Evo Morales que fue víctima de una red de extorsión y corrupción que operó desde las esferas del órgano ejecutivo y que logró mantenerlo detenido injustamente desde junio del año 2011 hasta la mañana de este martes. Evo promulga norma que incluye a trabajadores municipales en Ley General del Trabajo. La norma establece que los trabajadores incorporados a la Ley General del Trabajo mantendrán su antigüedad solo para efectos del pago de bono de antigüedad y cómputo de vacaciones, sujetos a las responsabilidades funcionarias establecidas por la Ley 1178. El próximo año, la capacidad de procesamiento de gas natural en Bolivia llegará a 83 millones de metros cúbicos por día, un 51% más de los que producimos actualmente y que es destinado a los mercados internos y externos. Actualmente se produce en promedio 55 metros cúbicos por día. Con el incremento en la demanda del mercado argentino y en cumplimiento a los acuerdos firmados entre las petroleras estatales de ambos países, Bolivia debe incrementar en el año 2013 los volúmenes de producción. Bolivia incluirá otros capítulos de negociaciones con Chile entre los argumentos de la demanda marítima que presentará en La Haya. Además de denunciar que el Tratado de 1904 no es cumplido por Chile, incluirá el Acuerdo de 1950 y el Abrazo de Charaña en el proceso jurídico. Este reforzamiento argumental a la posición nacional causa preocupación en la Cancillería chilena, que según el diario La Tercera expresó que la demanda boliviana cobra más piso que cuando solo se basaba en denunciar el Tratado de 1904. Nos vamos con una noticia que podría favorecer a la migración de nuestro país. Cámara de Diputados de Bolivia tratará ley a favor de los migrantes. El Día Internacional del Migrante se celebra cada 18 de diciembre y fue instaurado por la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas. En respuesta a ello, es que este martes en la Cámara de Diputados se iniciará el tratamiento al proyecto de ley de migración. Como noticias les contamos que allanan oficinas del presidente del Tribunal de Justicia de Santa Cruz. 2 fiscales y agentes de inteligencia allanaron la mañana de este martes el domicilio del presidente de la Corte Suprema de Justicia de Santa Cruz, Mario Ariel Rocha, luego de que la más alta autoridad judicial cruceña sea incluida en el proceso de investigación de la red de corrupción y extorsión que operaba en los ministerios de la Presidencia y de Gobierno. Fiscales asignados a este bullado caso allanaron mediante orden judicial las oficinas de Rocha López en el Tribunal Departamental, como también su domicilio en el condominio Dos Torres, situado en una céntrica zona de la capital cruceña, en busca de documentos y otras pruebas e indicios que ayudan a establecer su posible implicación con la red de extorsión.
A continuación les presentamos nuestros datos económicos. Cotización del dólar para la compra 6.86, para la venta 6.96. El euro se cotiza en 9.03, el yen se cotiza en 0.082. A continuación les presentamos nuestro sector deportivo. Así arrancamos con deportes, hablándoles de la Copa Libertadores de América. Carlos Arias, arquero de Oriente Petrolero, se encargará de custodiar el arco ante Bolívar. Por ahora, Arias es la única variante que Ervin Sánchez, técnico de Oriente Petrolero, hará de cara al encuentro crucial que disputará en Cochabamba ante la Academia Paceña de Bolívar, pues necesita el triunfo para asegurar el cupo a la Copa Libertadores como Bolivia 3. Hoy el grupo orientista volverá a trabajar por la mañana, ocasión en la que Sánchez confirmará el equipo que saldrá a asegurar el tercer cupo de la Copa Libertadores de América, que está por definirse entre bolivaristas y orientistas en Cochabamba. Y bien, amigos internautas, con esta información llegamos al final del encuentro informativo de Bolivia News. Muchas gracias por haber estado con nosotros y no se olviden de enviarnos sus comentarios a Facebook, Twitter y YouTube, que son muy importantes para nosotros. Hasta pronto. Bolivia Web TV presentó Bolivia News.